El mundo está lleno de sombras. Se esconden en los rincones, se extienden por las paredes y nos siguen a casa en las noches sin luna. La mayoría son inofensivas, ilusiones fugaces proyectadas por la ausencia de luz. Pero algunas sombras, dicen, son diferentes. Se mueven con vida propia, susurrando historias de miedo e incertidumbre. Esta es la historia de una de esas sombras, una figura escalofriante conocida como el hombre sombra. A través de culturas y continentes, los susurros de una figura sombría han perseguido a la humanidad durante siglos. A menudo se le ve en la periferia de nuestra visión, un vistazo fugaz de oscuridad que desaparece tan rápido como aparece. Algunos lo descartan como un juego de luces, una invención de una imaginación hiperactiva. Pero para aquellos que se han encontrado con el hombre sombra, la experiencia es demasiado real, dejando una marca indeleble en su psique. Las historias comparten una escalofriante familiaridad. Una figura oscura, a menudo alta y delgada, con rasgos indistintos que se funden con las sombras. Rara vez se le ve con claridad. Su presencia se siente más que se ve. Un peso en el pecho, un escalofrío en la espalda. Es un presagio de inquietud, un símbolo de nuestros miedos más profundos que toman forma. Este ensayo profundiza en el escalofriante fenómeno del hombre sombra. Exploraremos los testimonios de aquellos que afirman haberse encontrado con esta enigmática figura. Examinaremos las explicaciones psicológicas y culturales detrás de estos avistamientos. Y profundizaremos en el misterio perdurable que rodea a esta entidad sombría. María, una joven de Buenos Aires, relata una experiencia inquietante de su infancia. Una noche, se despertó por una presencia fría en su habitación. Al abrir los ojos, vio la silueta de un hombre alto de pie a los pies de su cama. Estaba envuelto en la oscuridad, sus rasgos indistinguibles. El terror la paralizó mientras observaba la figura durante lo que pareció una eternidad. Entonces, tan rápido como apareció, se desvaneció. Años más tarde, Miguel, un estudiante en Madrid, tuvo un encuentro similarmente inquietante. Estaba solo en su apartamento, estudiando hasta tarde una noche, cuando notó una extraña oscuridad acumulándose en el rincón de la habitación. Mientras miraba, la oscuridad se fusionó en la forma de un hombre. Miguel describió sentir una abrumadora sensación de miedo y terror, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado con malicia. Rápidamente encendió las luces, y la figura se disipó en las sombras. Al otro lado del Atlántico, en Nueva York, un empresario de mediana edad llamado John informó de un encuentro escalofriante en su edificio de oficinas. Trabajando hasta tarde una noche, decidió tomar un descanso y tomar un café. Mientras caminaba por el pasillo desierto, vio una figura oscura cruzando el pasillo y desapareciendo en una habitación al final del mismo. John se acercó cautelosamente a la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero la encontró vacía. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como si la figura acabara de pasar. Estos son solo algunos de los innumerables testimonios de personas de todo el mundo que afirman haberse encontrado con el hombre sombra. Si bien los detalles pueden variar, los elementos centrales siguen siendo consistentes. Una figura oscura y sombría, a menudo vista en la periferia de la visión, que evoca sentimientos de miedo, terror e inquietud. La mente humana es una entidad compleja y, a menudo, enigmática. Nuestra percepción del mundo que nos rodea no siempre es un reflejo preciso de la realidad, ya que nuestros cerebros pueden ser engañados por diversos factores, como el estrés, la fatiga e incluso nuestras propias expectativas. Es posible que algunos avistamientos del hombre sombra se puedan atribuir a un fenómeno conocido como alucinaciones hipnagógicas. Las alucinaciones hipnagógicas son experiencias sensoriales vívidas que ocurren en el estado de transición entre la vigilia y el sueño. Estas alucinaciones pueden ser visuales, auditivas o incluso táctiles, y a menudo implican imágenes y sonidos realistas que pueden confundirse con estímulos del mundo real.
La naturaleza sombría e indistinta del hombre sombra, que a menudo aparece en habitaciones oscuras o en el borde de nuestra visión, lo convierte en un candidato principal para una alucinación hipnagógica. Además, la parálisis del sueño, una condición en la que una persona es consciente de su entorno, pero no puede moverse ni hablar, también puede inducir alucinaciones terroríficas. Este estado de parálisis, a menudo acompañado de sentimientos de intenso miedo y terror, podría fácilmente malinterpretarse como la presencia de una entidad malévola, como el hombre sombra. Si bien las explicaciones psicológicas pueden explicar algunos encuentros con el hombre sombra, no pueden explicar la gran cantidad de testimonios, la consistencia de las descripciones y el profundo impacto que estas experiencias tienen en quienes afirman haber presenciado esta enigmática figura. El concepto de una figura sombría acechando en el límite de nuestra percepción no es exclusivo de los tiempos modernos. A lo largo de la historia, culturas de todo el mundo han compartido mitos y leyendas de seres sombríos que habitan la oscuridad. En muchas tradiciones, estas criaturas son vistas como embaucadores, demonios o presagios de desgracia. En la mitología mesopotámica antigua, el dios Pazuzu era representado como una figura grotesca, humanoide, con cabeza de león o perro, a menudo asociado con tormentas, plagas y desgracias. De manera similar, en el folclore japonés, se decía que la Nureona, una criatura con cabeza de mujer y cuerpo de serpiente, rondaba las masas de agua, atrayendo a víctimas desprevenidas a su muerte. El arquetipo del hombre sombra, por lo tanto, se nutre de un miedo primario a lo desconocido, un miedo profundamente arraigado en nuestro inconsciente colectivo. Estas historias, transmitidas de generación en generación, moldean nuestra percepción del mundo que nos rodea, haciéndonos más susceptibles a interpretar estímulos ambiguos como evidencia de estos seres sombríos. La ubicuidad del hombre sombra en diferentes culturas sugiere que puede haber algo más en este fenómeno que una mera proyección psicológica. Es posible que estas figuras sombrías representen un arquetipo universal, una manifestación de nuestros miedos y ansiedades más profundos que toman forma gracias al poder de la mente humana. La fascinación perdurable con el hombre de la sombra es evidente en su prevalencia en el arte y la literatura. Desde las novelas góticas clásicas hasta las películas de terror contemporáneas, el hombre de la sombra ha servido como un potente símbolo de miedo, misterio y lo desconocido. Artistas y escritores a lo largo de la historia han utilizado esta figura sombría para explorar los aspectos más oscuros de la psique humana y la naturaleza inquietante de la realidad misma. En literatura, el hombre de la sombra ha ocupado un lugar destacado en las obras de Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y Stephen King, representando a menudo la locura, la muerte o lo sobrenatural. Estos autores emplean con maestría la figura del hombre de la sombra para crear una sensación de inquietud y temor en sus lectores, difuminando las líneas entre la realidad y la pesadilla. En las artes visuales, el hombre de la sombra se ha representado de diversas formas, desde lo grotesco y demoníaco hasta lo abstracto y etéreo. Artistas como Francisco de Goya, Henry Fuseli y Zdzisław Beksiński han explorado el lado oscuro de la naturaleza humana a través de sus representaciones de figuras sombrías, a menudo evocando sentimientos de aislamiento, miedo y angustia existencial. La presencia perdurable del hombre de la sombra en el arte y la literatura es un testimonio de su poder como símbolo cultural. Sirve como un recordatorio de la oscuridad que acecha en los límites de nuestra percepción, una manifestación de nuestros miedos y ansiedades más profundos, y un enigma fascinante que continúa fascinándonos y aterrorizándonos. Aunque el hombre de las sombras sigue siendo un enigma, la investigación científica puede arrojar luz sobre los mecanismos que subyacen a nuestra percepción y cómo podrían contribuir a estas experiencias inquietantes. Una posible explicación reside en la forma en que nuestros cerebros procesan la información visual.
El ojo humano no es un instrumento perfecto, y nuestros cerebros trabajan constantemente para llenar los vacíos e interpretar los estímulos ambiguos. Este proceso, conocido como relleno perceptivo, puede llevar a malas interpretaciones, especialmente en condiciones de poca luz, donde las sombras y las formas pueden ser fácilmente malinterpretadas. Otro factor a considerar es el papel de los infrasonidos. Los infrasonidos se refieren a las ondas sonoras con frecuencias por debajo del rango de audición humana. Aunque no podemos oír conscientemente estos sonidos, pueden tener un profundo impacto en nuestros cuerpos y mentes, induciendo sentimientos de inquietud, ansiedad e incluso alucinaciones. Algunos investigadores creen que ciertos entornos, como edificios antiguos o lugares con un historial de trauma, pueden emitir infrasonidos que desencadenan estas experiencias inquietantes. Además, el cerebro humano está programado para detectar patrones y buscar significado, incluso en estímulos aleatorios. Este fenómeno, conocido como pareidolia, explica por qué a veces vemos caras en las nubes, animales en las formaciones rocosas o figuras en las sombras. En el caso del hombre de las sombras, nuestra tendencia innata a percibir patrones, combinada con la respuesta de miedo provocada por la oscuridad y la incertidumbre, podría llevarnos a interpretar sombras ambiguas como una figura amenazante. Aunque las explicaciones psicológicas y científicas ofrecen explicaciones plausibles para algunos encuentros con el hombre sombra, muchos testimonios desafían la interpretación racional. Algunos investigadores e investigadores de lo paranormal proponen teorías alternativas, adentrándose en el reino de lo inexplicable. Una de estas teorías postula que las personas sombra son manifestaciones de energía residual, huellas de eventos o emociones pasadas incrustadas en un lugar en particular. Los defensores de esta teoría creen que los eventos traumáticos, como muertes o actos violentos, pueden dejar un residuo energético que puede ser percibido por aquellos sensibles a tales fenómenos. Sugieren que las personas sombra pueden ser ecos de estos eventos pasados, repitiéndose como un disco rayado en el tejido de la realidad. Otra teoría explora la posibilidad de que las personas sombra sean seres interdimensionales, entidades que existen fuera de nuestra percepción normal de la realidad. Según esta teoría, estos seres podrían ser capaces de cruzar a nuestra dimensión, volviéndose momentáneamente visibles para nosotros como figuras sombrías. Sin embargo, la naturaleza y el propósito de estas entidades interdimensionales siguen siendo objeto de especulación y debate. Si bien estas teorías paranormales carecen de la evidencia empírica requerida para la validación científica, ofrecen posibilidades intrigantes que no pueden descartarse definitivamente. El misterio perdurable del hombre sombra continúa alimentando la especulación y la investigación, desdibujando las líneas entre la ciencia, el folclore y lo inexplicable. La pregunta de si el hombre sombra es una realidad escalofriante o un producto de nuestra imaginación colectiva sigue sin respuesta. El peso de los testimonios, la consistencia de las descripciones y el profundo impacto que estos encuentros tienen en los individuos no se pueden descartar fácilmente. Si bien las explicaciones psicológicas y científicas ofrecen explicaciones plausibles para algunos avistamientos, no pueden explicar completamente el gran volumen y la persistencia de este fenómeno. El significado cultural de las figuras sombrías, profundamente arraigado en nuestro inconsciente colectivo a través de mitos, leyendas y representaciones artísticas, añade otra capa de complejidad a este enigma. El hombre sombra, ya sea una proyección psicológica, una entidad paranormal o la manifestación de algo completamente desconocido, continúa cautivando nuestra imaginación y atormentando nuestras pesadillas. Quizás la respuesta no reside en probar o desmentir definitivamente la existencia del hombre sombra, sino en explorar la naturaleza de la percepción, el poder de la creencia y la eterna fascinación humana por lo desconocido. A medida que profundizamos en el misterio del hombre sombra, nos encontramos con más preguntas que respuestas.
¿Es esta figura sombría una manifestación de nuestros miedos más profundos, un truco de la mente, un visitante de otra dimensión o algo completamente distinto? La verdad, al parecer, sigue siendo esquiva, escondida en las sombras, esperando a ser revelada. Una cosa es cierta: el hombre sombra sigue proyectando una larga sombra sobre nuestra conciencia colectiva. Desde los mitos antiguos hasta los encuentros modernos, esta enigmática figura sirve como un potente recordatorio de los misterios que se encuentran justo más allá de nuestra comprensión, desafiando nuestra percepción de la realidad y alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Mientras haya sombras, parece que la leyenda del hombre sombra perdurará. ¿Qué ves cuando miras a las sombras?